tardes a todos. Bienvenidos al curso de Lógica Jurídica. Vamos a estar trabajando la semana número 10. El tema que vamos a trabajar hoy es la aplicación de la lógica clásica al derecho. Recordándoles que esta sesión está siendo grabada. Objetivo de la clase. Que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala adquiera los conocimientos esenciales relacionados a la aplicación de la lógica clásica al derecho, su esencia, su objetivo. Vamos a ver qué es la lógica clásica. Ya sabemos qué es la lógica. Ahora vamos a hablar un poquito directamente acerca de la lógica clásica o la lógica. Estándar es un sistema formal que respeta los siguientes principios. Los principios del tercero excluido, el principio de no contradicción, el principio de razón suficiente. Entendemos por lógica que es la ciencia del pensamiento, la doctrina de la razón o de la disciplina filosófica que tiene por objeto el estudio de los actos de la razón. En este sentido, la lógica, dice Santo Tomás de Aquino en su comentario en los segundos analíticos, es literalmente un arte que, dirigiendo la actividad de la razón, le permite reflexionar con orden, con facilidad y sin error. Sin embargo, el uso común de la palabra lógica tiene varias acepciones en el uso cotidiano. Decimos que algo es lógico cuando es congruente, es ordenado, estructurado, y expresamos que es ilógico cuando es incongruente, desordenado, incoherente, carente de hilación, es decir, lo contrario sensu. En el caso de una persona, entendemos por lógica su modo de razonar o de pensar, pero si se trata de pensamientos, nos referimos al encadenamiento o a la hilación de los mismos, el hilamiento del pensamiento. Cuando nosotros hablamos de la aplicación de la lógica clásica en el derecho, para Norberto Bobbio, en su obra de Derecho y Lógica, estudió 3 concepciones jurídicas en la que se evidencia un estrecho parentesco. Vamos a ver el justnaturalismo moderno, el justpositivismo jurídico y el formalismo neokantiano. Vamos a ver cada una de ellas. Cuando hablamos del justnaturalismo moderno, este se desarrolló en los siglos XVII y XVIII. Propuso a la lógica en particular un razonamiento deductivo. Es ese análisis que se realiza de lo general a lo particular. Propuso ese razonamiento como un instrumento para los legisladores dotado de las características de racionalidad y universalidad para desarrollar un ordenamiento jurídico simple, íntegro y coherente, cuyas normas se deducían de principios evidentes o naturales. La escuela histórica del derecho rechazó el modelo de un ordenamiento jurídico como un sistema deductivo, es decir, que existiera una legislación universal para que atendiera casos particulares.
Es decir, el naturalismo moderno se negó a que de esta manera sea el derecho, que sea un producto de la naturaleza humana, siempre idéntica, sino de las cambiantes convicciones populares, creando siempre otro nexo entre el derecho y la lógica que originó la siguiente concepción jurídica. Vamos a ver el positivismo jurídico. Este se desarrolló en el siglo XIX. Circunscribió el razonamiento deductivo de la lógica en la labor de los jueces, quienes resolvían en sentencia con un silogismo jurídico. Estos ejemplos lo hemos visto en clases anteriores, que está integrado, según César Beccaria, citado por Norberto Bobbio, por la premisa mayor, que es la ley general, la premisa menor, la acción conforme o no a la ley, y la consecuencia, que en este caso es una sentencia, es la deliberación que realiza el juzgador, que en el caso, por ejemplo, del derecho penal, viene siendo o la libertad o la condena. A finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, el positivismo jurídico fue criticado por Jenny Ehrlich, la escuela del derecho libre, la jurisprudencia de los intereses, los realistas americanos y los escandinavos, entre otros pensadores y otras corrientes, pensaban que el juez no es un autómata, que es encargado de la función mecánica. Sin embargo, Norberto Bobbio señala como la tercera concepción jurídica que denota la estrecha relación entre el derecho y la lógica, la formulada por los neokantianos, en particular por Kelsen. Entonces, estamos viendo, aquí hay dos concepciones. El naturalismo establece que debería existir un ordenamiento jurídico como un sistema deductivo. Esto nos lleva a pensar que son normas generales que en algún momento se pueden llegar a utilizar en un caso concreto. Ahora bien, el positivismo dice que eso es un poquito más, no es tan simple como un razonamiento deductivo que realicen los jueces, porque ellos no son autómatas, es decir, no van a aplicar la misma ley en cada caso, porque cada caso es particular. Entonces aquí ya dan un poquito más de profundidad a la aplicación de la norma, porque ellos señalan que este ejercicio que realizan los juzgadores es como un silogismo. Y miren qué bonito lo exponen, porque dice, es uno, podemos decir, una premisa que es los hechos, la norma y la consecuencia, ¿sí? Entonces, es interesante porque podemos tomar en cuenta lo que es la ley, lo que son los hechos y la consecuencia, que esto tiene que ser la consecuencia, que en este caso es la sentencia, tiene que ser congruente, tiene que tener hilaridad conforme a los hechos. Entonces, vamos a ver la siguiente escuela, que es el formalismo neokantiano. Desde principios del siglo XX se acusó el uso inapropiado de la lógica, limitando su función como una herramienta para determinar la forma lógica del derecho. El concepto a priori del derecho, la forma lógica de las proposiciones normativas y la coherencia de un sistema jurídico, entre otros,
Resalta el papel protagónico de la lógica tradicional en la formación de leyes y su aplicación de casos concretos, pero en extremos insostenibles en la actualidad, por consiguiente, no se niega su utilidad en dichas actividades, en las ciencias jurídicas, en su justa dimensión, medida que se aproximará específicamente en el tema de la aplicación de leyes en casos concretos desarrollados en este tema, ¿verdad? Muy bien. Ahora, lo que vamos a ver es la diferencia de la aplicación de cada pensamiento, cada postura de esta escuela y cómo es que se aplica en la actualidad, pero teniendo ya los antecedentes de los tres pensamientos que son determinantes dentro de la lógica jurídica. Bueno, Norberto Bobbio resalta con dichas acotaciones históricas, primero, los diversos significados de una lógica en el derecho que tienen en común. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? En primer lugar, tenemos la exigencia de rigor en el razonamiento jurídico que garantiza la objetividad y la imparcialidad del juicio. La convicción de que la mayor parte o la más importante del razonamiento jurídico esté constituida por juicios analíticos, de los cuales se infieren conclusiones verdaderas de premisas verdaderas. ¿Se recuerdan que en una clase ya vimos cuáles son como las leyes que deben cumplirse para un correcto silogismo? La concepción del derecho como una serie de operaciones que en el mundo de las acciones cumple la misma función que la lógica en el campo de las ideas, es decir, un orden de acciones. Ahora bien, el interés de los juristas por la lógica y el empleo de términos con la lógica jurídica, la lógica legal, la lógica de la jurisprudencia y la lógica del derecho, entre otros. Aquí en la presentación hay unos términos de lo que es lógica jurídica y establece que aluden a una teoría general del razonamiento, de la argumentación jurídica conforme a sus propios principios lógicos. La lógica jurídica proposicional significa que es esa sistematización de las condiciones de validez de los enunciados normativos del derecho y de la expresión. La lógica jurídica decisional comprende las condiciones de validez de los raciocinios efectuados por el jurista al momento de decidir la actividad que converge en la hermenéutica jurídica. La lógica deóntica refiere el análisis lógico de las normas jurídicas, morales, de trato social y otras. Cuando hablamos de la lógica deóntica, establece el análisis de la norma. Aquí hay algo muy interesante. Recordemos que cuando hablamos de norma, existen normas jurídicas, normas morales y normas de trato social. Entonces, no nos limitamos al positivismo per se, sino que tenemos que analizar otro tipo de normas. Las normas de trato social son esas que no están plasmadas, ¿sí? Como el positivismo, pero que sí se respetan. Estas corresponden al lenguaje del derecho. ¿Y por qué es importante esto? Recordemos que, por ejemplo, en el derecho laboral, el derecho consuetudinario sí forma parte de los derechos que se reclaman en la vía laboral, es decir, toda ventaja económica otorgada a un trabajador sí se exige en los tribunales en el área laboral. Contrario a otras ramas del derecho que son muy específicas, que son
tienen que ser claras, por ejemplo, como el derecho tributario. Si no existe plasmado dentro del cuerpo normativo positivo, su exigencia no es obligatoria, es ilegal. Entonces, es muy importante tener claras las definiciones de lo que corresponde a las normas jurídicas, a las normas morales y a las normas de trato social, que dependiendo de la rama del derecho, su cumplimiento es exigible. Vamos a ver la lógica de los juristas. Aluden al análisis de los razonamientos o argumentaciones que los juristas efectúan en la interpretación, en la aplicación y explicación del derecho que corresponde al lenguaje de los juristas. Entonces, cuando hablamos de la lógica de los juristas, analizamos las argumentaciones que los juristas, que los estudiosos del derecho, que los abogados efectúan respecto a la interpretación que le dan una norma, a la aplicación y esa explicación del derecho que corresponde específicamente al lenguaje de los juristas. Cuando, como un ejercicio, pueden ustedes escuchar argumentaciones jurídicas en donde van a ir desarrollando, ¿sí? Lenguaje jurídico. Es decir, y este solo se adquiere a través de la lectura. Es decir, tenemos que tener claridad que este lenguaje del jurista se logra a través de la lectura y cómo podemos ir, de qué manera se pueden interpretar las normas. Tener un poquito claro los métodos de interpretación que existen dentro del derecho. Recordando que dentro de la interpretación, la doctrina establece métodos de interpretación, que estos los juristas los utilizamos al momento de aplicar una norma en un caso concreto. Por ejemplo, encontramos de manera doctrinaria la interpretación auténtica, la interpretación literal. La interpretación auténtica es esa que realiza el propio legislador. Es decir, vamos a la fuente de qué fue lo que quiso legislar, qué fue lo que quiso plasmar en la ley. Por ejemplo, poniendo el ejemplo del Código Penal. Yo tengo a la mano el Código Penal y el artículo 41 dice, penas principales. Son penas principales la muerte, la de prisión, el arresto y la multa. Aquí, en este tipo de artículo, al momento de darle lectura, podemos utilizar la interpretación literal. Es decir, la literalidad nos explica cuáles son las penas principales. No necesitamos hacer un análisis profundo de interpretar qué fue lo que quiso decir el autor como una interpretación auténtica, porque en realidad lo que tenemos que hacer es realizar la interpretación de la literalidad. No podemos agregarle más al artículo porque el artículo es claro. Por supuesto, cuando nosotros estudiamos las clases las clases de interpretación doctrinaria que existen, sabemos que la interpretación literal también tenemos que tener claridad en el contexto de la ley, es decir, no sacar un párrafo de un artículo cuando no tenemos el contexto, porque muchas veces puede salirse de la idea principal. Entonces, hay interpretaciones que pueden ser extensivas, que la ley lo permite, pero la misma ley dice que hay aspectos que no pueden ser extensivos, no podemos utilizar la analogía, porque la ley es clara. Por ejemplo, en el área tributaria, la ley nos dice que no podemos hacer interpretación extensiva, sino que es literal.
Por ejemplo, si nos vamos a la ley del IVA, la ley del ISR, las personas obligadas a pagar el ISO, a pagar, quienes pagan el impuesto de distribución de combustible. Entonces, no podemos en determinadas áreas específicas hacer uso de una interpretación extensiva. ¿Por qué? Porque la misma norma no lo explica. Por ejemplo, si usted me dice, mire, licenciada, dígame en qué momento yo puedo utilizar una ley extensiva. Tenemos que leer la norma. La misma ley nos dice, por ejemplo, específicamente en la ley tributaria dice, no se pueden hacer interpretaciones extensivas. ¿Sí? Es decir, al principio nosotros tenemos que saber qué tipo de normas nos permite y cuáles no. Por ejemplo, en el derecho laboral yo utilizo mucho este ejemplo, porque en el derecho laboral sí en una interpretación nosotros cuando leemos la ley dice que uno de los principios del derecho laboral es tutelar del trabajador, pero ese principio en Guatemala los tribunales de justicia en el ámbito laboral utilizan como caballito de batalla para dar esa prioridad, ese derecho a los trabajadores. ¿Sí? Entonces, todos aquellos beneficios económicos se consideran obligatorios, ¿verdad? Entonces, tenemos que, digamos, si existe la duda de cuándo utilizar qué tipo de interpretación, tenemos que tener conocimiento del derecho. Es por eso que en las clases digamos, en esta carrera del jurista, tenemos diferentes clases, ¿verdad? Introducción al derecho, este curso que es muy lindo porque nos permite ampliar o, digamos, tener esta idea, esta perspectiva y saber que el derecho no es solo leer los artículos y pensar cómo son. Es decir, nos enseña a nosotros a pensar de una forma congruente, con hilaridad, con conocimiento de la profundidad de las ramas del derecho, conocer la doctrina. Entonces, dependiendo del derecho en el que nosotros nos encontremos aplicando la norma, nosotros tenemos que conocer aspectos doctrinarios. Por ejemplo, si nosotros estamos ante el ámbito administrativo, para conocer la ley, para entrar a conocer esta gama de leyes administrativas, tenemos que entrar a conocer la doctrina, cuáles son los principios que rigen el derecho administrativo, cuáles son sus elementos, cuáles son sus características que lo definen, que lo diferencia de otras ramas del derecho. Cuáles son sus elementos, si es un derecho autónomo o no lo es y por qué no lo es, si se encuentra codificado o no. En el caso del derecho administrativo es un derecho que es tan amplio que no puede codificarse porque existe una serie de normas de rango ordinario o reglamentario individualizado que rige el derecho administrativo y que nosotros podemos entrar a interpretar la norma administrativa únicamente previamente conociendo aspectos básicos, elementales, doctrinarios para poder entrar nosotros a interpretar una norma. Entonces, cuando nosotros estemos en el momento de la interpretación, ¿sí? Tenemos ese cúmulo como de conocimientos previos de cuándo utilizar, por ejemplo, nos enseña la doctrina a cómo podemos interpretar una norma. Es por eso que cuando ustedes estén en análisis de artículos, es bien difícil. Solo en clase todos dicen, ¿qué opina el compañero? Lo mismo que el compañero anterior. Y le pregunto a 10 compañeros y dice, ¿qué opina? Lo mismo que el compañero anterior. Solo en clase los alumnos tienen opiniones iguales, pero ya en la vida real, usted sienta a 3 abogados y ninguno le va a decir la misma respuesta. Todos van a tener su diferente postura porque cada quien tiene su propio análisis. No tiene que despegarse del derecho, pero sí tiene un criterio, porque eso lo ha formado. Entonces es bonito cuando uno dice, no, yo coincido con el colega, ¿por qué? Y entonces va a dar sus razones, no exactamente las mismas razones, pero sí va por el mismo sentido. Entonces, bueno, entonces si quería traer este caso a la mesa, entonces yo considero que la mejor vía es esta, ¿verdad? Entonces, como cuando uno tiene alguna duda en algún caso y uno hace como una consulta con otros colegas y qué opinas y que por dónde te irías tú o tal cosa. Entonces, como, ¿qué piensa, verdad? Pero son interpretaciones de los análisis que cada quien tiene y esas interpretaciones son personales. Por eso
Por ejemplo, en un examen, por decirles, de un caso en el ámbito penal, el catedrático del ámbito penal es un poco delicado cuando les dan la libertad al estudiante de resolver un caso y que se fundamente, porque el catedrático está obligado a analizar, a revisar qué artículo se fundamentó y por qué considera. Por supuesto que hay aspectos que cuando estamos estudiando los analizamos mal porque estamos aprendiendo. Entonces el catedrático le va a corregir, no, mire, esto no se puede porque hay un artículo que hace una excepción, entonces aquí no se podría, porque el estudiante tal vez no conocía la excepción. Pero no podemos cerrarnos, si hacemos casos reales, digamos, no nos podemos cerrar por dónde. Que pueden trabajarse de diferente manera. Entonces, no podemos, digamos, en el derecho ser cerrados, sino que escuchar por qué llegó esta persona a ese análisis. Por ejemplo, yo les puedo poner un caso en lo que a mí yo me he dado cuenta en el ejercicio profesional, cuando llegan, digamos, a mi escritorio como abogada o como notaria, expedientes que los clientes traen de otras oficinas jurídicas, y yo leo los documentos y yo digo, yo no le puedo decir al cliente, mire, este abogado se equivocó. Yo como profesional, yo no voy a señalar el trabajo de un colega. No puedo señalarlo. La gente me dice, mire, pero dígame si esto está mal. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo calificar el trabajo del colega. Lo que yo sí puedo hacer es darle, digamos, una continuidad al proceso o al tema, pero desde otra perspectiva, porque yo como profesional del derecho no tengo la facultad de señalar el trabajo de otro colega, ¿sí? Digamos, no tengo esa capacidad legal de decir, mire, lo que le hizo este abogado está mal, se fue, o sea, ¿qué calidad tengo yo para señalar el trabajo de otro? Lo que yo sí puedo decir es de yo no me iría por este lado, yo me iría por el otro, pero no significa que las actuaciones del otro colega estén equivocadas, porque no, digamos, tendría que escucharlo para saber por qué hizo esto, y ese no es mi trabajo, no me está contratando para eso, sino para terminar el caso. Entonces, sí, a veces cuesta entender un poquito de por qué lo hizo, pero eso no me corresponde a mí, porque en calidad de maestra yo puedo decirles, miren, no lo hagan, esto no es así, pero ya en un profesional, que otro profesional venga y lo señale y lo corrija, es decir, es un poco delicado. Por ejemplo, ustedes lo han visto mucho en las redes sociales, que se ha vuelto, después de la pandemia tuvimos este auge del tema de las redes sociales y todos son expertos en redes sociales. En TikTok toda la gente dice, miren, cuando tengan esto, hagan esto, y son expertos en dermatología, en ginecología, en derecho, en impuestos. Entonces, pero es muy delicado porque en el derecho cada caso es específico, es concreto. Puede existir una compra-venta, pero las condiciones pueden darse en forma diferente. Tenemos que analizar cuál es el historial, es decir, cada cosa es distinta, no podemos generalizar, así como lo dicen aquí en esta escuela. El positivismo dice, o sea, no se puede generalizar todo, pero sí, digamos, hacer ese ejercicio de la ley como premisa mayor, los hechos como premisa menor y la consecuencia como una conclusión. Entonces, el positivismo aquí dio algo muy claro, porque dice, no todo es igual. Se puede utilizar la norma general, pero un caso concreto va a variar las circunstancias, los hechos. La ley va a ser la misma, ¿sí? Pero cada caso concreto, digamos, se tiene que hacer la aplicación y la consecuencia, que en este caso la conclusión es la consecuencia, va a ser la diferente. Como ellos decían aquí en el naturalismo moderno, el que tengo en la pantalla, dice, bueno, lo que pasa es que aquí tenemos que aplicar la universalidad. Entonces, por ejemplo, pena de muerte, artículo 43 del Código Penal, lo tengo a la mano, dice, la pena de muerte tiene carácter extraordinario y solo podrá aplicarse en los casos expresamente consignados en la ley y no se ejecutará si no es después de agotarse todos los recursos legales. Y nos dice, no podrá imponerse la pena, y nos dice aquí las 5 causales: por delitos políticos, cuando la condena sea fundamentada en presunciones, no se le puede poner a mujeres, a varones mayores de 70 años en el Código Penal, a personas
cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. En estos casos, y siempre que la pena de muerte fuere conmutada por la privación de la libertad, se le aplicará la prisión en su límite máximo. Entonces, aquí, si lo hacemos aquí como el justnaturalismo moderno, dice, la pena de muerte no se le aplica a mujeres, la pena de muerte no se le aplica a mayores de 70 años, es claro, si no necesitamos interpretación. Entonces nos dice, bueno, se lo podemos aplicar a personas mayores de 60 años, pero nosotros como estudiosos del derecho decimos no, porque existe una ley en donde se determinó que este artículo es vigente, pero es no positivo, porque Guatemala firmó un convenio en materia de derechos humanos y nos dice que en Guatemala no se puede aplicar la pena de muerte. Entonces, si nos damos cuenta, aquí no utilizamos, digamos, este principio, este pensamiento del justnaturalismo moderno, que pensamos que la ley se aplica en general y que a todo caso, sino que aquí nosotros tenemos que hablar un poquito más del pensamiento del positivismo, porque tenemos que tener conocimiento de las leyes y cuáles están vigentes, cuáles se aplican. En este caso tan particular, es un artículo que es vigente porque no se encuentra dentro del cuerpo normativo, pero es no positivo porque no se aplica, ¿sí? Aquí nos vamos al positivismo. ¿Qué es el positivismo? ¿Qué es la aplicación de la norma? Lo que dice la ley es lo que se aplica. En este caso es lo contrario, es la no aplicación de una norma. Entonces, este artículo es muy importante y como un ejercicio de que dentro del cuerpo normativo puede existir un artículo que se encuentre vigente, pero es no positivo. No positivo porque no se aplica, porque existe una excepción a la regla. En algún momento en Guatemala se va a regular este artículo, pero es delicado, ¿verdad? Por el tema de nuestra coyuntura, que entrar a actualizar una ley constitucional puede tocar otras áreas que no nos interesan. Entonces, por eso es que no se le ha dado seguimiento a que este artículo continúe, que ya no continúe dentro de nuestro cuerpo normativo. Lo encontramos en la Constitución Política de la República, en el artículo 18. Lo encontramos en el Código Penal, en el artículo 43. Existe una ley de la aplicación de la pena de muerte. Entonces, existe una gama de legislación relacionada a la pena de muerte, pero es no positiva. No la podemos aplicar. Los jueces tienen prohibido aplicarla. El Ministerio Público tiene prohibido solicitarle al juez la aplicación. Entonces, ningún abogado del derecho puede solicitar la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, esta aplicación de la lógica clásica en el derecho es muy importante porque, por ejemplo, en nuestro ámbito, yo consideraría que el positivismo jurídico es el que predomina, porque si bien es cierto, utilizamos la legislación, pero en cada caso concreto, porque se considera que un juez, al momento de aplicar la norma, no es un autómata, sino que tiene que revisar cada caso concreto. Por ejemplo, en las redes sociales hay un caso muy mediático en donde la persona sindicada manifiesta que cometió el delito en estado de emoción violenta. Para que estos aspectos, digamos, para que se configure y se pueda condenar a por este tipo de delito, tiene que existir ciertas circunstancias que son determinantes. No lo elige el sindicado, no elige yo quiero que me condenen a tal delito, no. Esto se tiene que dilucidar en un proceso. Por supuesto que pueden ser declaraciones salidas de contexto o por decir algo, pero en el derecho estas declaraciones son delicadas, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchos penalistas aconsejan a sus clientes a no declarar, porque todo lo que
puedan decir, pueden entorpecer la investigación o el proceso, ¿verdad? Entonces, es muy delicado y, digamos, dentro del derecho, considero que el positivismo jurídico sí lo aplicamos actualmente en Guatemala. Es decir, cada caso utilizamos una norma general, pero la utilizamos en un caso concreto. También tenemos que recordar que existen normas especiales que regulan aspectos específicos. Por ejemplo, el delito de robo. El Código Penal claramente establece o tipifica el delito de robo, pero si nosotros estamos frente, por ejemplo, al robo de un celular, existe una ley específica que habla del robo de terminales, de ley de terminales móviles. Entonces nos vamos a esa ley en específico. O, por ejemplo, si estamos ante, por ejemplo, estamos ante un asesinato, por ejemplo, ¿verdad? Pero si se utiliza, por ejemplo, se considera que o se demuestra que dentro del asesinato se utilizaron armas, nos vamos a la ley de armas, ¿sí? Específicas, es decir, si bien es cierto, utilizamos una norma ordinaria, pero también utilizamos la ley de armas y municiones, ¿verdad? Es decir, para saber si la persona tenía una aportación adicional al delito, una aportación ilegal de arma, ¿verdad? Entonces, en la aplicación de la lógica clásica, sí utilizamos el positivismo jurídico. Tenemos que entender que existen normas previamente acreditadas, positivas dentro del derecho, en nuestro caso en Guatemala, ¿sí? Pero también existen normas específicas o especiales de cada caso concreto. Entonces, cuando pensamos en el naturalismo moderno, pensamos en que la aplicación sí debe ser, como lo dice el principio, como dice uno de los principios constitucionales, que es para todos, pero sí tenemos que tener claridad que es en un caso concreto. Entonces, tenemos la aplicación de la lógica clásica en el derecho, tenemos estas definiciones. Y cuando nosotros hablamos de la lógica del derecho, refieren a una teoría de principios fundamentales, el principio de identidad, de no contradicción, del tercero excluido y el principio de la razón suficiente, que si los transportamos al ámbito jurídico, estos son importantes para poder visualizar una realidad jurídica de las proposiciones jurídicas. Entonces, de pensar que la ley es nuestra premisa mayor, que los hechos son las premisas menores y la consecuencia va a ser la conclusión, que es lo que significa el resultado en lógica, ¿verdad? Que para el derecho es una sentencia, es una resolución. Entonces, sí tenemos que tener claridad que que al momento de que los jueces emiten sentencias, tienen que ser claras y hay apartados o hay sentencias en donde los jueces sí expresan lo que dicen los estudiosos del derecho, la parte doctrinaria y en qué están asentando su sentencia. Es decir, cuando leemos las sentencias prácticamente por cuestión de tiempo, los abogados vamos directamente al por tanto, ¿verdad? ¿Qué es lo que resolvió? Pero es interesante dar lectura a los considerandos. Dentro de los considerandos, las sentencias expresan como un resumen de lo que expuso el actor, un considerando específicamente a la respuesta que dio el demandado, un considerando de los hechos, un considerando de las pruebas, un considerando de la doctrina, un considerando de su resolución. Entonces, ellos ya pueden exponer el por tanto, y el por tanto para la lógica jurídica es la conclusión, es el resultado de un proceso judicial que se aplicó en un caso concreto. Y entonces ya viene la sentencia, ¿verdad? Que es esa consecuencia, y que la sentencia puede ser positiva para el actor o negativa, ¿sí? O puede ser parcial
para ambas partes, en donde sí se declaran derechos al actor, pero hay aspectos que no se les, el juez no los declara porque no los consideró lesivos. Por ejemplo, en una demanda laboral, por ejemplo, generalmente el trabajador o el actor en este caso, pues demanda de daños y perjuicios por lo ocasionado, ¿verdad? Por ejemplo, por un despido injustificado. Entonces, el juez tiene la facultad de decidir dentro de la carpeta judicial de lo que le contó al actor, lo que le propuso el actor, lo que le demostró el actor, ¿sí? Y en realidad hay una sentencia, el juez puede o no decretar los daños y perjuicios. Y entonces, si él considera que en realidad no existió un daño al trabajador, hay sentencias en donde se declaran con lugar parcialmente. Entonces, con lugar el pago de la indemnización, el pago del aguinaldo, el bono 14, el pago del bono incentivo, pero no con lugar, por ejemplo, el pago de daños y perjuicios y las costas procesales, porque el juez consideró que en ese caso concreto no hubieron, digamos, perjuicios o no hubieron daños. Entonces, si nos damos cuenta, en estas sentencias es donde podemos ver claramente cómo se utiliza la lógica jurídica, ¿sí? Y la llevamos a la práctica. Y esto se desarrolla en sentencia. Entonces, no me gusta mucho esta parte en donde se considera en el positivismo jurídico que los jueces no son autómatas, pero en las sentencias podemos ver que esto sí se aplica, es decir, se aplica una norma general en un caso concreto. Entonces, consideraría que esta aplicación del positivismo jurídico actualmente todavía la manejamos dentro de nuestro ámbito del derecho. Tenemos esto, la esencia de la lógica jurídica para Norberto Bobbio con la forma de entender la relación entre la lógica jurídica y la lógica general. Se plantea de la siguiente manera. La lógica jurídica es una lógica autónoma, una lógica especial o una lógica aplicada. Entonces, está esta pregunta. Y aquí existen, digamos, diferentes pensadores que lo denominan así. Francisco Miró Quesada, en sus inicios, George, Luis García, Rafael Bielsa expresan que la lógica jurídica es una aplicación de la lógica general o aristotélica en la ciencia jurídica. Y cuando nos dice esto, nosotros vamos a recordar lo que piensa Aristóteles, que fue el padre de la lógica y cuáles son sus principales exponencias. Para Charles Perman, Luis Recances, Teodor afirman que la lógica jurídica sería una lógica autónoma, no formal. Él piensa distinto. Y Miguel Sánchez Mazas y Ducey manifiestan que la lógica jurídica es una lógica especial, una rama de una lógica general, de una norma, de una lógica deóntica, y como tal, un complemento de la lógica clásica. La esencia de la lógica jurídica. Para Eduardo García Maínez sostiene su tesis que la lógica jurídica es una rama de la lógica de las normas, es un complemento de la lógica aristotélica y quien se fundamenta en la naturaleza de los juicios, que estudia la lógica general y la lógica jurídica, que ocupa los juicios enunciativos y los juicios jurídicos. Al orden se refiere a los juicios que estudia la lógica clásica y la lógica jurídica. La primera alude al orden del ser y la segunda no, sino a la conducta prescrita o facultada. La relación conceptual de los juicios que estudia la lógica aristotélica y la lógica jurídica y el tipo de valores que corresponden a los juicios enunciativos y a los juicios jurídicos. Entonces, para el tratadista Eduardo García Maínez, aquí es donde se resume el complemento de la lógica en la rama del derecho. Su objeto de estudio para la lógica es una definición y el campo de la aplicación de la lógica jurídica. Es decir, para varios filósofos del derecho consideran que determinan que la lógica jurídica estudia únicamente el raciocinio jurídico.
contrario al tratadista García Maínez, expresa que la lógica jurídica, al igual que la lógica general, estudia los elementos generales del pensamiento, el concepto, el juicio, el raciocinio, pero todo esto de naturaleza jurídica, es decir, aplicación de una norma general en caso concreto, ¿sí? Y tenemos una definición como lógica jurídica, que es una rama de la lógica de las normas, de la norma deóntica, que tiene por objeto de estudio, el objeto material, los pensamientos jurídicos, desde su perspectiva de su estructura, el concepto, el juicio, el raciocinio, la naturaleza jurídica, la finalidad de que el pensamiento sea válido, congruente o coherente. Entonces aquí encierra todos los aspectos y teniendo como el pensamiento de lo que expone el tratadista García Maínez, nos damos cuenta que prácticamente es la aplicación del positivismo dentro del campo del derecho. Bueno, muchas gracias por su atención.